Hola, un saludo especial. Este es un video tutorial en el cual te voy a enseñar cómo calcular tu cumpleaños nodal. Bueno, bienvenidos nuevamente a este espacio. Y primero, acá hay un error. Realmente no es correcto decir calcular el cumpleaños nodal. Lo correcto es hablar de el retorno nodal. Y esto por una razón muy sencilla, porque cuando nosotros hablamos de cumpleaños, lo que estamos hablando es de ciclos recorridos por el Sol, por el movimiento aparente del Sol alrededor de la Tierra, aunque realmente la que se mueve es la Tierra alrededor del Sol. Y cada uno de esos ciclos que la Tierra se mueve alrededor del Sol es lo que se conoce como el año trópico. Y los cumpleaños, lo que nosotros realmente estamos celebrando cuando celebramos nuestro cumpleaños o el de un ser querido, un familiar o un conocido, hace referencia precisamente a que se está cumpliendo un ciclo del movimiento aparente del Sol al momento en que esa persona nació. Entonces, cuando hablamos de cumpleaños, realmente lo que estamos hablando es de ciclos recorridos de la Tierra alrededor del Sol. Ahora, para efectos prácticos, pues nosotros seguimos midiendo el resto de movimientos aparentes de los planetas alrededor del Sol en términos de días y de años, porque es la medida más común para nuestro lenguaje. Entonces, cuando nosotros estamos observando esta tablita, que yo te la explico con detalle en el curso de tránsitos astrológicos, te explico cómo surge estos valores, realmente lo que nosotros estamos viendo son los retornos, o sea, estos valores, que es el tiempo que le toma a cada uno de estos elementos astronómicos bajo la mirada astrológicos en recorrer el zodiaco. Es el retorno o el tiempo que le toma aproximadamente a cada uno de estos elementos volver a un mismo punto de referencia, que en términos astrológicos serían las conjunciones, ¿sí? Entonces, realmente un retorno desde el punto de vista astrológico es una conjunción, o sea, cuando vuelve a estar ese planeta en tránsito, en movimiento, en los mismos grados, minutos de una posición natal. Entonces, en el caso del Sol son aproximadamente los 365 días, que siendo exactos, pues sería el valor del año trópico, y para el eje nodal aproximadamente son 18 años, ¿no? Todos estos valores son aproximaciones. Y aquí nos damos cuenta pues que realmente de la mayoría de ítems astrológicos pues vamos a tener por lo menos un retorno, ¿no? Digamos, si una vida promedio, por ejemplo, con Urano serían 84 años, Neptuno y Plutón no alcanzaríamos, pero el resto de elementos sí por lo menos tendríamos un retorno. En el caso del eje nodal, al ser cada 18 años, una vida en promedio puede tener de 3 a 4 retornos del eje nodal. Yo actualmente, cuando estoy grabando este video, tengo 55 años, 9, 10 meses, y voy para mi tercer retorno. O sea, estamos hablando de que aproximadamente a los 55, 56 años estoy teniendo mi tercer retorno. El primero fue a los 18 años, el segundo fue a los 35, 36 años, y el tercero que voy a tener es en este momento. Y por darme cuenta, aunque yo ya la verdad ya me había dado cuenta, pero lo voy a tener presente en conciencia en estos días, quise grabar este video pues para que si en algún momento te interesa calcular tu retorno nodal sepas cómo hacerlo. Bueno, entonces aquí viene una pregunta súper frecuente, súper común cuando la mayoría de personas reciben esta información. Bueno, ¿y eso qué significa? Que detrás de esa pregunta vendría también otra pregunta implícita, y es ¿qué hago yo en los retornos? Por mi experiencia personal, esto es algo muy íntimo, ¿no? Independientemente de que pues cualquier astrólogo, astróloga o personas que tengan un conocimiento, una experiencia, te hagan una recomendación, sugerencia, pues que en algún momento es importante tenerlas presente. A mí personalmente la sugerencia es que esto cada quien tiene que explorar, pero aquí hay que tener en cuenta un elemento, y es a nivel consciente qué significa esto y qué puede hacer con esto. Ahora, independientemente de que sepas o no sepas de astrología,
Hoy en día, con la inteligencia artificial, puedes tener o tienes herramientas que te pueden ayudar precisamente a este ejercicio de observación, de interiorización, de qué hacer en un retorno. Obviamente te da unas guías, tampoco hay que tomarlo tan al pie de la letra, pero sí es un ejercicio que se vuelve un poco íntimo en que cada quien, de acuerdo a su nivel de conciencia, puede aprovechar estos momentos. Entonces, de entrada, la primera invitación que yo te hago es explorar en conciencia qué significa un retorno. ¿Sí? Y trabajando el arquetipo, solo el arquetipo se puede tener bastante información. Ahora, otro clave que te recomiendo es qué intención, o sea, con qué intención tú quieres explorar tu retorno, sea del eje nodal, sea del sol, o sea de cualquier otro elemento astrológico. ¿Qué intención te obliga a observar tu retorno? ¿Sí? Bueno, de esto voy a ir hablando y compartiendo ejemplos más adelante. En este video nos vamos a enfocar únicamente en la parte técnica de cómo calcular el retorno del eje nodal. Ahora, con esto, con esto yo puedo, en mi caso particular, yo hago un ejemplo que te comparto aquí y que realmente también he venido compartiendo en los últimos contenidos que he desarrollado en este canal. Podemos trabajar el arquetipo natal, desarrollar el arquetipo natal. ¿El arquetipo natal de qué? Pues del planeta en contacto o del planeta en tránsito, o en este caso es el mismo porque es una conjunción, es un retorno natal. Y desarrollar el arquetipo natal puede implicar 4 dinámicas a nivel de conciencia que yo puedo explorar y abordar. La primera es identificar el arquetipo, o sea, el arquetipo en sí, ¿qué significa? ¿Qué es eje nodal? ¿Qué es eje nodo norte? ¿Qué es nodo sur? Y esto, como te digo, con inteligencia artificial puedes hacer unas cosas súper interesantes. Una vez tenemos identificado el arquetipo, si lo deseamos, podemos asumir un proceso de sanación. ¿Hasta qué punto este arquetipo lo tengo integrado de forma armónica o no tan armónica? Estos ya son procesos muy personales de observación. Si lo tienes ya integrado de alguna forma o eres consciente, hasta qué punto lo puedes trascender. Aunque este trascender sería si está bien, si lo deseas llevar a otro nivel, ¿no? O si de pronto lo tienes integrado no muy armónicamente. Y un último y posterior evolución de esta propuesta a desarrollar es potenciar y manifestar la mejor característica o la mejor vibración asociada a este arquetipo, ¿sí? Este es un ejemplo que te comparto de lo que puedes hacer en un retorno de cualquier ítem o planeta, ¿sí? Identificar, sanar, trascender, potenciar o manifestar. Bueno, esto lo dejo como un plus, como un valor agregado. Ya vamos a entrar en detalle de las 3 formas de identificar el retorno natal. Bueno, hoy yo claramente tengo 3 formas que te voy a compartir, que son las siguientes. La primera es la forma clásica, con efemérides astronómicas, que esto lo puedes hacer con cualquier software de astrología, sea un software gratuito o un software pago, y teniendo claridad de esa lista que te mencionaba anteriormente de la velocidad de los ítems astrológicos, ¿no? Entonces, con el eje nodal sabemos que cada 18 años aproximadamente tenemos un retorno. Entonces, con esa información y con cualquier herramienta computacional que nos permita calcular efemérides astronómicas, podemos cada 18 años ajustando y calculando encontrar esas fechas. Ahorita te lo voy a mostrar muy rápidamente. Hay otra segunda forma que es un poco más eficiente y detallada, que ya son con herramientas especializadas, que en este caso serían Astrodata y Synchromine, que también te lo voy a mostrar. Es mucho más, como te digo, eficiente y detallado, eso lo vemos en tiempo. Y por último, una tercera forma que recientemente estoy trabajando, que es muy práctica y muy simple, con una herramienta que se llama Synchromine Web App, donde esta herramienta ya hace todos los cálculos y básicamente te lo muestra, y tú al observarlo pues ya haces conciencia de que está presente un retorno o cualquier contacto astrológico. Entonces, vámonos por las 2 primeras formas, la clásica y la eficiente. Entonces, para esto pues vamos a usar el software. Para el cálculo clásico, como te digo, con cualquier software de astrología lo puedes hacer, ¿sí? En este caso pues vamos a usar AstroAquarium, pero si tú usas otras herramientas, pues con estas herramientas las puedes hacer. Aquí lo importante es que tengas presente que el eje nodal, el retorno del eje nodal se presenta cada 18 años. Entonces,
¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, quien no comprende una mirada tampoco entenderá una larga explicación. Se me lengua la traba. Entonces, para esto, normalmente, ¿qué es lo que hace uno con los software? Pues carga la carta natal, después carga una opción que te permita visualizar los tránsitos. Para este caso, yo voy a trabajar aquí esta plantilla, la 903, así de simple, tránsitos plácidos. Y la mayoría de software te permiten navegar en el tiempo. Entonces aquí pues con el Astro Aquarium vamos a usar el Astro Time. Y voy a colocar la fecha del tránsito para la fecha del nacimiento, ¿sí? O sea, la fecha del nacimiento de esta persona. Voy a colocarlo acá. Que esto aquí con el software se hace muy rápidamente haciendo clic sobre este icono, que es ir a fecha de nacimiento. Ahí, fíjate, están exactamente iguales las posiciones natales con las del tránsito. El tránsito está en los 0 años. Y me voy a mover cada año trópico para más o menos en 8 o 9 años, perdón, en 18 años. Lo que vamos a hacer es volver a estar en esta posición, el retorno del eje nodal. Entonces aquí arranca 1 año, 2 años, 3 años. Fíjate que el eje nodal se está moviendo en sentido antihorario, en sentido contrario al de los demás planetas, y más o menos cuando estemos llegando a los 16, 17 años, por ejemplo aquí hacia los 8, 9 años, tuvo el retorno inverso, sigue avanzando, seguimos avanzando, aquí ya van 16 años, 17, aquí 18, fíjate, 18 años, voy a avanzar unos meses, aquí meses, un poquito más, ahí sigo avanzando unos meses, y ahí aproximadamente a los 18 años, 6 meses, 28 días, está el primer retorno nodal. ¿Sí? Entonces yo tengo presente esa fecha, dependiendo del orbe que trabaje, que aplique, pues hay un orbe de influencia, de maduración, etcétera, etcétera. Entonces más o menos este tránsito con un orbe de 3 grados dura 130 días aproximadamente, con orbe de 1 grado dura 38, 35 días. Entonces, uno tiene, pues ya dependiendo digamos, del tipo de ejercicio que quieras hacer. Entonces, fíjate que hacia los 18 años, 6 meses, seguimos avanzando, vámonos al segundo retorno a los 30 y pico de años, aquí vamos 32 años. 34, 35, ahí 36, nos vamos a mover unos meses y hacia los, fíjate ahí está, me vuelvo un poquito, hacia los 37 años, 2 meses, 25 días se da el segundo retorno nodal, ¿sí? Entonces esta es la forma de calcularlo con efemérides o con cualquier software astrológico. Como era el último al actual, a mis 55 años, quedamos ya 51 años, 53, 54, ahí está 55, voy a ir unos meses, aquí estoy avanzando unos meses, aquí fíjate, hacia mis 55 años, 9 meses se da el tercer eje y retorno nodal. Esto es más o menos hacia noviembre. Ahorita estoy grabando esto a finales de octubre, que es como te digo que estoy en la época donde empiezo a cumplir mi tercer retorno nodal. Entonces esta es la forma número 1, la forma clásica. La forma 2, eficiente y detallada, es con esta herramienta que ya es una herramienta especializada, el Astrodata del Synchromine, que esta herramienta está especializada precisamente en calcular contactos. Entonces, ¿cómo funciona? Entonces, para quienes tengan Astrodata, muy sencillo, tienen la carta natal cargada, tienen ya una plantilla. En este caso pueden usar esta plantilla. Esta plantilla está configurada para trabajar los contactos de los planetas con un orbe de 3 grados, ¿sí? La mayoría, aquí fíjate, la mayoría de contactos está con orbe de 3 grados, entonces voy a calcular la data con contacto de 3 grados. Entonces oprimo F7 y al oprimir F7 voy a oprimir este botón que está aquí, este que estoy viendo acá, que te estoy mostrando, el que dice CC, que es contactos, este que está acá, calcular contactos, lo oprimo y voy a desactivar todos los ítems y únicamente voy a dejar el eje nodal, el eje nodo norte y el nodo sur en modalidad media, que son los que estoy seleccionando. Selecciono los aspectos múltiplos de 30 y aquí voy a hacer un ejercicio y voy a calcular a partir de mis 18 años, que es el año 1988, de enero 1 del 1988 hasta diciembre 31 del 2030, ¿sí? Ojo,
cuando nosotros trabajamos Astrodata con rangos de años tan grandes, la sugerencia es trabajar o ubicar contactos de muy poquitos elementos, ¿sí? Porque esto genera una data pues importante, pero si agregamos todos los elementos, genera una data muy grande que con herramientas computacionales como computadores de escritorio se puede procesar, pero toma mucho tiempo. Entonces Astrodata yo sugiero trabajarla en rangos pequeños, con todos los elementos. Rangos pequeños pueden ser de 1 a 5 años, y ya más años de tiempo, 10, 15, 20, 30 años, trabajar únicamente con 2 o 3 elementos natales, no con todos, o elementos en tránsito, porque se vuelve muy costoso el tiempo de procesamiento de la data. Como es mucha data, consume mucho tiempo de procesador y puede volver un poco lento el computador. Aquí en dinámico entonces selecciono ninguno y voy a poner nodo norte y nodo sur. Entonces, fíjate, aquí estoy calculando de enero 1 del 88 a diciembre 31 del 2020 en natal, posiciones del eje nodal, en dinámico, posiciones del eje nodal, no más, múltiplos de 30 y listo. Con esto me voy, oprimo aquí tránsito, voy a ponerle a esto eje nodal nomás, solo eje nodal para identificar este archivo, así yo sé leyendo que este archivo de datos solo es el eje nodal entre este rango de tiempo, entre el 88 y el 2030. Le doy guardar y fíjate, ahí está calculando, únicamente calcula, fíjate, aquí está, eje nodal, ahí está calculando. Esto demora unos pocos minutos, ya vamos en el 90. Listo, ya está terminando, termino y fíjate, nos tomó 4 minutos 22 segundos calcular esa data. Bueno, entonces teniendo ya la calculada la data, vamos a cerrar Astrodata, no lo necesitamos, y vamos a abrir Synchromine, que es este módulo que te estoy mostrando aquí, lo abrimos, y voy a abrir la data que acabo de calcular, solo eje nodal, fíjate, ahí está, la abro. Y en este momento pues ahí me está cargando la data. Fíjate que son más o menos unos 12.000 contactos que está cargando en este momento, que son un número que puede manejar perfectamente una computadora de escritorio. Entonces por eso cuando te digo que trabajamos rangos de tiempo amplios de varios años, es mejor trabajar únicamente elementos puntuales o calcular únicamente elementos puntuales de tránsitos, no todos los elementos natales. Listo, ahí cargó. Y fíjate, aquí estamos viendo algo súper interesante. Bueno, entonces un truquito, podemos oprimir las teclas Control F8 de forma simultánea. Aquí lo estoy oprimiendo para visualizar internamente el radix natal y la parte inferior la lista de tránsitos nada más. Y voy a hacer algo aquí interesante, voy a colocar RX2, voy a deshabilitar todos los elementos en tránsito y únicamente voy a habilitar el eje nodal. Oprimiendo este botón, ahí habilito el eje nodal y voy a habilitar los tránsitos que están haciendo a planetas natales. Fíjate que en este momento, hoy la fecha en que estoy grabando este video, está actualmente comenzando el retorno nodal, el tercer retorno nodal, aquí lo veo muy claramente. Ahora, cuando yo hago clic aquí en la parte inferior, me voy a ir a estas fechas y a estos momentos a observar precisamente esos tránsitos. Voy a hacer clic aquí en esta zona, esto es en 1990, ¿cómo sé? Pues porque aquí abajo está la fecha aproximadamente y aquí está, fíjate, aquí me dice en la parte superior derecha, marzo 8 del 90, se estaba dando esta condición. Entonces fíjate que aquí yo calculé aproximadamente para 35 años de efemérides los retornos del eje nodal a mi carta natal, y estos picos que aquí me aparece pues son contactos que está haciendo el eje nodal en tránsito a elementos natales míos. Y aquí lo que observamos pues básicamente pues es estos elementos, ¿no? Por ejemplo, aquí cuando hago clic en esta fecha que es septiembre del 91, se da un semisextil, y algo interesante del eje nodal es que siempre el eje nodal va a estar tocando por el nodo norte y el nodo sur la posición natal. Entonces siempre se van a dar este tipo de figuras, y aquí uno ya empieza a entender
desde el punto de vista de la interpretación, la importancia de los tránsitos que el eje nodal realiza a tus ítems natales. En otro video ya te voy a explicar o te voy a mostrar esto qué significa, digamos que lo que le interesa a la mayoría de personas, pero en este nos estamos centrando en la forma de cálculo. Entonces fíjate que estas figuras se dan muy interesantes. Por ejemplo, las cuadraturas, los trígonos que se dan con el eje nodal, y los picos, estos picos que están aquí, estos picos vienen siendo el retorno inverso, aquí está, o el retorno normal, que es la conjunción normal. Fíjate que este es a los 37 años, este vendría siendo posteriormente a los 41, este siguiente retorno inverso. Fíjate, aquí está a los 46 años. Cuando digo inverso es que el nodo sur hace conjunción al nodo norte y el nodo norte al nodo sur. Y el actual, el que estoy viendo actualmente, aquí hacemos clic. Fíjate, ahí lo estoy tocando. Y ahí está, el actual. Entonces fíjate que aquí muy fácilmente identifico los diferentes retornos. Ahora este archivo yo lo guardo y en cualquier momento puedo abrirlo, ya tengo calculado los retornos nodales. Entonces esta es la segunda forma, que es la forma eficiente y detallada con Astrodata y Synchromine. Y la tercera, la práctica y simple, que realmente pues no hay que hacer mucho, es con Synchromine Web App, que te la voy a mostrar aquí, que esta es la aplicación web en la cual tú puedes visualizar los tránsitos. Entonces aquí están los tránsitos de la semana pasada, y cuando yo estaba visualizando los tránsitos de esta semana, fíjate que aquí en la parte inferior, bueno, esta herramienta está diseñada para que en la parte superior, esto que te estoy mostrando aquí, estén los tránsitos de los planetas rápidos, o sea, son que varían con días, y estos que están aquí en la parte media son de planetas lentos, o sea, que son tránsitos que duran un tiempo y no cambian tan frecuentemente. Cuando yo me voy a esta semana, la semana actual, aquí ya me aparece algo interesante y son los tránsitos del eje nodal. Aquí perfectamente lo veo, lo tengo claro. Y como te digo, yo ya tenía presente pues que en esta época, en este año tenía mi eje nodal, o sea, esto lo sabía yo desde enero, febrero de este año, pero pues temas de memoria, de atención, uno no está todos los días como muy consciente de los tránsitos, a menos que esté mirando la aplicación, y yo esta aplicación pues la uso semanalmente unas 2-3 veces para darme cuenta de algunas dinámicas. Y esta semana, el domingo, precisamente al estar observando los tránsitos de esta semana, recordé que tenía activado nuevamente mi retorno de eje nodal. Entonces esta pues es una forma muy sencilla, muy práctica, porque la aplicación web, como ves, ya lo muestra rápidamente, no hay necesidad de calcular. Entonces estas son las tres formas en las cuales puedes calcular e identificar tu retorno nodal. Ya lo siguiente es qué hago con esta información, que eso ya te lo voy a explicar en otro video tutorial más adelante, que es el ejercicio que con cualquier tránsito podemos hacer, ¿no? ¿Qué hago yo con la información del tránsito? ¿Cómo la uso? ¿Cómo la aplico de forma práctica? Y es ahí donde está el gran ejercicio del astrológico. Todo este conocimiento que de alguna u otra forma puedes adquirir o vas adquiriendo o estás aprendiendo, cómo lo aplico y cómo tengo un beneficio útil y real en mi vida, en mi día a día. Bueno, esto era lo que te quería compartir, espero que sea de tu agrado e interés y nos vemos en una próxima oportunidad. Un abrazo.